Antes de que el calendario cambie y el mundo te exija una nueva versión de ti, detente un momento y escucha esta verdad silenciosa. No todo lo que llevas contigo merece acompañarte al próximo año. Hace siglos, Marco Aurelio no escribía para inspirar a nadie. Escribía para sobrevivir a sus propios pensamientos, para no perderse en medio del poder, el ruido y la incertidumbre. Y aún así, hoy sus palabras siguen llegando a personas como tú, que buscan paz en un mundo que nunca se detiene. Los estoicos entendían algo esencial. La mayoría de nuestro sufrimiento no proviene de lo que nos falta, sino de lo que no sabemos soltar. Ideas que ya no son verdad, miedos que ya no nos protegen, expectativas que nunca fueron nuestras. El cambio de año suele empujarnos a añadir más metas, más presión y más promesas. Pero la sabiduría antigua nos susurra algo diferente. Antes de avanzar, limpia. Antes de construir, elimina. El 2026 no necesita que seas más duro contigo mismo. Necesita que seas más honesto, más ligero, más libre por dentro. Hoy no vamos a hablar de éxito superficial ni de motivación pasajera. Hoy vamos a hablar de las 15 cosas que, si te atreves a dejarlas atrás, pueden devolverte la calma, la claridad y la dignidad interior. Respira hondo. Escucha con el corazón abierto. Y cuando estés listo, comenzamos el viaje. Lección 1. Elimina la necesidad de aprobación externa. Si el estoicismo tuviera que señalar una sola cadena invisible que ata a la mayoría de las personas, sería esta: la necesidad de aprobación de los demás. No siempre se nota. A veces se disfraza de amabilidad, de prudencia o de no querer problemas, pero en el fondo es miedo. Miedo a no ser aceptado. Miedo a decepcionar. Miedo a quedarte solo si eres realmente tú. Los estoicos entendían que el momento en que entregas tu paz a la opinión ajena, renuncias a tu libertad interior, porque aquello que depende de otros nunca está verdaderamente en tus manos. Puedes actuar con rectitud y aún así ser criticado. Puedes ser honesto y aún así ser rechazado. Puedes dar lo mejor de ti y aún así no recibir reconocimiento. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la opinión de los demás es solo un eco, no una verdad. Cambia según el humor, la envidia, el dolor o la ignorancia de quien juzga. Apoyar tu valor en algo tan inestable es construir tu casa sobre arena. Desde pequeños aprendemos a buscar aprobación. Nos felicitan cuando cumplimos expectativas y nos corrigen cuando nos desviamos. Con el tiempo esa búsqueda se vuelve automática. Antes de decidir, miramos alrededor. Antes de hablar, medimos reacciones. Antes de vivir, pedimos permiso. Así comienza una vida que no es completamente nuestra. Epicteto decía que si deseas ser invencible, no pongas tu felicidad en manos de aquello que no controlas. Y no hay nada menos controlable que la opinión humana. Hoy te aplauden, mañana te olvidan, hoy te elevan, mañana te cuestionan. Cuando necesitas aprobación, tus decisiones se vuelven reactivas. Cambias de forma según la habitación, ajustas tu verdad según la audiencia. Y poco a poco te alejas de tu propio centro. El estoico no vive para gustar, vive para ser coherente. Esto no significa volverte frío ni indiferente. Significa dejar de mendigar validación. Escuchar opiniones sin depender de ellas, aceptar consejos, sin entregar tu dignidad. Hay una diferencia profunda entre respeto y aprobación. El respeto nace de vivir con carácter. La aprobación es un aplauso que dura poco y exige cada vez más. Pregúntate algo con honestidad antes de seguir adelante. ¿Cuántas veces has dicho sí cuando querías decir no? ¿Cuántas veces has callado una verdad por miedo a incomodar?
¿Cuántas decisiones no fueron tuyas, sino del miedo a no encajar? Cada una de esas renuncias deja una pequeña grieta dentro. Los estoicos sabían que muchas personas juzgan desde su propia herida, desde su frustración, desde su inseguridad. Entonces, ¿por qué permitir que esas miradas definan quién eres? Cuando eliminas la necesidad de aprobación externa, algo profundo ocurre. Tu mente se vuelve más silenciosa, tus decisiones más claras, tu identidad más firme. Ya no necesitas convencer, ya no necesitas demostrar, ya no necesitas explicarte. Todo el tiempo aceptas una verdad liberadora. Nunca serás aprobado por todos y no estás destinado a serlo. Incluso los sabios fueron criticados. Incluso los justos fueron incomprendidos. La diferencia es que no permitieron que eso los desviara de su camino. El estoico no pregunta, ¿qué pensarán de mí? Pregunta, ¿esto está alineado con mis valores? Ese cambio sencillo transforma la forma en que caminas por el mundo. Antes de 2026, deja de vivir como si tu valor necesitara confirmación externa. No para volverte arrogante, sino para volverte estable. No para aislarte, sino para no abandonarte a ti mismo. La aprobación externa es frágil. La autoaprobación es firme. Y cuando ya no dependes de la mirada ajena, comienzas a experimentar una libertad silenciosa, profunda y duradera. La libertad de vivir desde dentro. Respira. Deja que esta idea se asiente. Lección 2. Elimina la obsesión por el future. Hay pocas cosas que roban tanta paz como vivir constantemente adelantado al mañana. La mente corre hacia escenarios que aún no existen, problemas que todavía no han llegado y dolores que quizá nunca ocurran. Sin darnos cuenta, pasamos gran parte de nuestra vida en un tiempo que no es real. Los estoicos observaban este hábito con claridad y lo consideraban una de las principales fuentes de sufrimiento humano. No porque planear sea malo, sino porque obsesionarse con el futuro es una forma silenciosa de abandonar el presente. Séneca lo expresó con una frase sencilla y poderosa. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad, y tenía razón. La mayoría de nuestras angustias no provienen de lo que está ocurriendo ahora mismo, sino de lo que tememos que pueda ocurrir después. Piensa en cuántas veces tu cuerpo está a salvo, sentado, respirando, sin peligro inmediato, pero tu mente está tensa, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Ese es el costo de vivir proyectado hacia adelante. El futuro se presenta como una promesa o como una amenaza, pero rara vez como lo que realmente es, una idea. No existe todavía. No se puede tocar, ni controlar, ni experimentar. Sin embargo, permitimos que gobiernen nuestras emociones como si fuera un hecho. Los estoicos no negaban la importancia de prepararse, pero hacían una distinción clara entre preparación y preocupación. Prepararse es actuar con sabiduría en el presente. Preocuparse es repetir mentalmente escenarios que no dependen de ti. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que no debía dejar que el futuro lo perturbara, porque cuando llegue lo enfrentará con las mismas armas que tiene hoy. Su razón, su carácter y su capacidad de aceptar lo inevitable. La obsesión por el futuro nace, en el fondo, de una ilusión de control. Creemos que si pensamos lo suficiente en lo que viene, podremos evitar el dolor. Pero la vida no funciona así. El pensamiento excesivo no elimina la incertidumbre, solo la amplifica. Te preocupas por perder algo que aún tienes. Te angustias por fracasar antes de intentarlo. Te desgastas por conversaciones que todavía no han ocurrido. Mientras tanto, el momento presente pasa sin ser vivido.
Los estoicos enseñaban que el único tiempo que realmente poseemos es este instante, el pasado. Ya no puede cambiarse y el futuro aún no está aquí. Aferrarse a cualquiera de los dos es una forma de resistencia inútil. Epicteto decía que no debemos preocuparnos por lo que no depende de nosotros. El futuro, por definición, no depende completamente de ti. Puedes influir, prepararte, actuar con virtud, pero no garantizar resultados. Cuando tu mente vive atrapada en el mañana, tu cuerpo paga el precio hoy. Tensión constante, fatiga emocional, incapacidad para disfrutar incluso los momentos tranquilos. Observa cómo la obsesión por el futuro te roba cosas pequeñas, pero esenciales. La capacidad de escuchar de verdad, el placer de una conversación simple, la calma de estar presente sin anticipar el siguiente problema. El estoicismo propone algo radicalmente simple: volver una y otra vez a la hora, no como una técnica moderna, sino como una disciplina interior. Cada vez que tu mente se adelanta, regresas. Cada vez que imaginas catástrofes, te preguntas, ¿esto está ocurriendo ahora mismo? La mayoría de las veces, la respuesta es no. Antes de 2026, necesitas eliminar este hábito silencioso de vivir adelantado. No para volverte despreocupado, sino para volverte enraizado. Una persona anclada en el presente toma mejores decisiones que alguien dominado por el miedo al futuro. Planifica cuando sea necesario, pero no vivas mentalmente en ese plan. Actúa hoy con excelencia y deja que el resultado llegue cuando tenga que llegar. Esa era la actitud estoica. Séneca advertía que quien siempre espera vivir, nunca vive. Siempre pospone la calma, la alegría, la satisfacción, como si fueran recompensas futuras. Pero la vida no es una meta lejana, es algo que ocurre mientras piensas en otra cosa. Pregúntate con honestidad, ¿cuántos momentos tranquilos has arruinado por pensar en lo que viene después? ¿Cuántas noches has perdido por problemas que nunca ocurrieron? ¿Cuánta energía has entregado a escenarios imaginarios? Eliminar la obsesión por el futuro no significa ignorar responsabilidades. Significa dejar de castigarte mentalmente por cosas que aún no existen. Significa confiar en que, cuando llegue el momento, tendrás la fortaleza para enfrentarlo. Los estoicos entrenaban su mente para decir, cuando ocurra, lo enfrentaré. Esa frase sencilla devuelve poder al presente y le quita tiranía al mañana. Hay una serenidad profunda en aceptar que no todo puede preverse, que no todo puede controlarse, que la vida siempre tendrá un margen de incertidumbre. Resistirte a eso solo genera sufrimiento innecesario. Cuando sueltas la obsesión por el futuro, tu respiración se vuelve más lenta, tu mente más clara, tu vida más habitable. Empiezas a notar que este momento, tal como es, suele ser suficiente. No perfecto, pero suficiente. No libre de problemas, pero manejable. Antes de 2026, deja de vivir como si el mañana fuera una amenaza constante. Devuélvele su lugar real. El futuro es algo que se prepara con acciones, no con ansiedad. Vive hoy con intención. Actúa hoy con virtud. Descansa hoy en lo que es real. Eso es sabiduría estoica aplicada a la vida cotidiana. Tómate un momento para sentir este instante. Observa dónde estás. Respira. Nada más es necesario ahora mismo. Lección 3. Elimina el apego a lo que no puedes controlar. Una de las verdades más simples del estoicismo es también una de las más difíciles de aceptar. Hay muchas cosas en la vida que no están bajo tu control, y aferrarte a ellas solo multiplica el sufrimiento. No porque seas débil, sino porque estás luchando contra la naturaleza misma de la realidad. Epicteto comenzaba sus enseñanzas con
Una distinción clara y directa. Algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Nuestra paz interior comienza en el momento en que aprendemos a reconocer la diferencia y a soltar aquello que no nos pertenece gobernar. Sin embargo, la mayoría de las personas vive como si pudiera controlar el clima de la vida. Intentan manejar las decisiones de otros, los resultados finales, el reconocimiento, la suerte y hasta el paso del tiempo. Cuando la realidad no obedece, aparece la frustración. El apego nace de una expectativa rígida. Esperas que las cosas salgan de cierta manera, que las personas actúen como imaginas, que la vida siga el guión que construiste en tu mente. Cuando eso no ocurre, sientes que algo te ha sido arrebatado, pero nada te fue prometido. Los estoicos no eran pesimistas, eran realistas. Entendían que el sufrimiento innecesario surge cuando confundimos deseo con derecho. Desear algo es humano. Exigirlo al mundo es una fuente constante de conflicto. Piensa en cuántas veces te has aferrado a un resultado específico, un trabajo, una relación, un reconocimiento, una respuesta, y cuando no llegó, tu mente se llenó de resistencia, enojo o tristeza prolongada. No fue el evento lo que te dañó, sino el apego. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que debía amar las cosas como si fueran prestadas. Personas, situaciones, incluso el propio cuerpo. No porque no importaran, sino porque reconocer su impermanencia lo hacía más libre, no más frío. Cuando te apegas a lo que no controlas, entregas tu estabilidad emocional a fuerzas externas, el comportamiento de otros, las circunstancias, la opinión pública, el azar. Cada una de ellas puede cambiar sin avisar. El estoicismo propone un cambio interno poderoso. En lugar de intentar controlar el mundo, enfócate en gobernarte a ti mismo, tus juicios, tus acciones, tus valores. Eso sí te pertenece. Aceptar que no controlas algo no es rendición, es claridad. Es dejar de gastar energía donde no produce fruto y dirigirla hacia donde sí tienes influencia. Observa cómo el apego te mantiene en tensión. Revisas mensajes esperando respuestas. Analizas gestos buscando señales. Repites conversaciones, intentando cambiarlas en tu mente. Todo eso es una lucha silenciosa contra lo inevitable. Epicteto decía que no es lo que sucede lo que nos perturba, sino lo que pensamos sobre lo que sucede. El apego crea pensamientos rígidos. Cuando la realidad no encaja, la mente se revela. Soltar no significa que no te importe, significa que dejas de exigir que la vida se adapte a tus expectativas. Actúas con intención, pero aceptas el resultado, con dignidad. Antes de 2026, necesitas revisar a qué estás aferrado. ¿Qué resultado específico crees que debe ocurrir para estar en paz? ¿Qué persona debe comportarse de cierta manera para que te sientas bien? ¿Qué circunstancia debe cambiar para que puedas descansar? Cada una de esas condiciones es una cadena. Los estoicos entrenaban su mente para decir, haré lo mejor que pueda y aceptaré lo que venga, no desde la pasividad, sino desde la fortaleza. Esa actitud transforma la manera en que enfrentas la vida. Cuando sueltas el apego, algo se aligera dentro. Ya no reaccionas con tanta intensidad, ya no te rompes cuando algo no sale como esperabas. Aprendes a adaptarte sin perder tu centro. El apego excesivo también nubla el juicio. Cuando estás obsesionado con un resultado, puedes traicionarte a ti mismo para alcanzarlo. El estoico prioriza el carácter sobre el resultado. Séneca advertía que quien depende de la fortuna nunca será estable. La fortuna cambia. El carácter, cuando se cultiva, permanece. Soltar lo que no controlas te devuelve al presente, te permite actuar con claridad y aceptar con serenidad.
No porque todo sea fácil, sino porque ya no peleas con lo inevitable. Antes de 2026, elimina este apego silencioso, no para volverte indiferente, sino para volverte flexible. No para dejar de actuar, sino para actuar sin ansiedad. La verdadera libertad no es controlar el mundo, es no necesitar hacerlo. Permanece un momento con esta idea. Observa dónde estás luchando contra lo que es. Respira y permite que la realidad sea como es, sin resistencia adicional. Lección 4. Elimina el hábito de vivir comparándote con los demás. Pocas cosas erosionan la paz interior de manera tan constante y silenciosa como la comparación. No llega como un golpe fuerte, sino como un goteo diario que desgasta la confianza, la gratitud y el sentido de propósito. Los estoicos la veían como una trampa de la mente, una distracción que aleja al individuo de su propio camino. Compararte parece natural. Ves vidas ajenas, logros ajenos, ritmos ajenos, y sin darte cuenta empiezas a medir tu valor con reglas que no escribiste tú. Pero el estoicismo nos recuerda algo esencial. Nadie vive tu vida, nadie carga tus circunstancias y nadie enfrenta el mundo desde tu misma posición interior. Marco Aurelio se advertía a sí mismo que no debía perder tiempo observando lo que otros hacían, sino concentrarse en hacer bien su propia tarea, porque cuando miras demasiado hacia afuera, descuidas el trabajo interior que realmente importa. La comparación nace de una ilusión peligrosa, creer que la vida es una carrera con una sola línea de meta, creer que todos deberíamos avanzar al mismo ritmo, alcanzar las mismas cosas y desear los mismos resultados. Pero la vida no funciona así, nunca lo ha hecho. Cada persona camina con un peso distinto. Algunos cargan heridas invisibles, otros avanzan con ventajas que no se ven. Comparar resultados sin conocer contextos es una forma de injusticia contigo mismo. Los estoicos enseñaban que el único estándar válido es la virtud personal. No cuánto tienes, no cuántos te admiran, no cuán rápido avanzas, sino si estás viviendo de acuerdo con tus valores. Todo lo demás es ruido. Cuando te comparas, tu mente se llena de juicios. Te sientes atrasado, insuficiente o inferior, o, en el otro extremo, superior y complaciente. En ambos casos, pierdes equilibrio. La comparación nunca trae serenidad, solo orgullo o resentimiento. Séneca advertía que quien se mide constantemente con otros nunca estará satisfecho, porque siempre habrá alguien con más, con menos esfuerzo aparente o con un camino distinto. La comparación convierte la vida en una competencia interminable. Observa cómo este hábito afecta tus emociones. Un día te sientes bien contigo mismo hasta que ves el progreso ajeno. De pronto, lo que antes era suficiente deja de serlo. Tu mente se desplaza del agradecimiento a la carencia. El estoicismo propone volver al centro. Preguntarte no cómo estás respecto a otros, sino cómo estás respecto a quien eras ayer. Si hoy actúas con un poco más de paciencia, claridad o valentía que antes, entonces estás avanzando. Compararte también te roba el presente. En lugar de disfrutar lo que estás construyendo, tu atención se va a vidas que no estás viviendo. Pierdes contacto con tus propios pasos por mirar demasiado los de los demás. Antes de 2026, necesitas eliminar este hábito mental, no porque dejarás de ver a otros, sino porque dejarás de usar sus caminos como medida de tu valor. El estoico observa sin envidia y aprende sin autodesprecio. Hay una tranquilidad profunda en aceptar que tu camino es único, que tu ritmo es válido, que tus batallas son reales aunque no sean visibles. Cuando sueltas la comparación, recuperas energía para lo que realmente importa. Marco Aurelio escribía que no debemos dejarnos perturbar por lo que otros hacen o poseen,
sino concentrarnos en mantener nuestra propia mente recta. Esa rectitud interior es una forma de riqueza que no depende de comparaciones. Compararte también puede llevarte a imitar vidas que no encajan contigo. Persigues metas que no te representan, solo porque otros las celebran. El resultado es una sensación persistente de vacío, incluso cuando alcanzas cosas. El estoicismo te invita a preguntarte con honestidad: ¿esto lo deseo yo o lo deseo porque otros lo valoran? Esa pregunta sencilla puede ahorrarte años de esfuerzo mal dirigido. Eliminar. La comparación no significa aislarte ni ignorar a los demás. Significa reconocer que cada persona juega un juego distinto con reglas distintas. Tú tienes el tuyo y tu responsabilidad es jugarlo con dignidad. Cuando dejas de compararte, algo se acomoda dentro. Tu mente se vuelve más estable, tu gratitud más sincera, tu progreso más constante. Ya no necesitas demostrar nada, solo avanzar con integridad. Antes de 2026, deja de medir tu vida con la regla de otros. Mide tu día por tu carácter, tu intención y tu esfuerzo honesto. Eso es suficiente. Permanece un momento con esta idea. Observa dónde la comparación te ha robado alegría. Respira y suelta ese peso. Tu camino no necesita parecerse a ninguno más para ser valioso. Lección 5. Elimina la resistencia a la incomodidad. Una de las grandes ilusiones de la vida moderna es la idea de que todo debería ser cómodo, rápido y sin fricción. Cuando algo incomoda, duele o exige esfuerzo, tendemos a evitarlo, a postergarlo o a quejarnos de su existencia. Para los estoicos, esta resistencia constante a la incomodidad era una de las principales causas de debilidad interior. La vida, decían, no está diseñada para adaptarse a tu comodidad. Está diseñada para ponerte a prueba, para exigirte crecimiento, para pulir tu carácter a través de la fricción. Resistirte a eso no elimina la incomodidad, solo la prolonga y la vuelve más pesada. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo cada mañana que el día traería dificultad, personas complicadas y situaciones imprevistas. No lo hacía para deprimirse, sino para prepararse. Cuando aceptas de antemano que la incomodidad es parte natural de la experiencia humana, deja de sorprenderte y deja de dominarte. La resistencia a la incomodidad se manifiesta de muchas formas. Evitas conversaciones difíciles aunque sean necesarias. Huyes del esfuerzo físico o mental, aunque sepas que te fortalecería. Buscas distracciones constantes para no sentir aburrimiento, silencio o incomodidad emocional. Pero cada vez que evitas lo incómodo, refuerzas la idea de que no puedes manejarlo, y esa creencia, con el tiempo, te vuelve frágil. Los estoicos entendían que la fortaleza no se construye en la comodidad, sino en el contacto voluntario con lo difícil. No de manera extrema ni cruel, sino consciente. Elegir el camino correcto aunque sea incómodo, decir la verdad aunque genere tensión, mantener la disciplina aunque no apetezca. Epicteto enseñaba que no debemos buscar que las cosas sucedan como queremos, sino querer que sucedan como suceden y adaptarnos con dignidad. La resistencia interna convierte cada dificultad en un enemigo. La aceptación la transforma en entrenamiento. Observa cómo reaccionas ante la incomodidad. Te irritas rápidamente cuando algo no sale como esperabas. Te frustras cuando el proceso es lento. ¿Buscas escapar en lugar de permanecer presente? La incomodidad no es una señal de que algo va mal. Muchas veces es una señal de que algo está funcionando, que estás creciendo, aprendiendo o dejando atrás viejos hábitos. El estoicismo no glorifica el sufrimiento innecesario, pero tampoco huye de la dificultad. Reconoce que una vida sin incomodidad es una vida sin desarrollo.
El músculo que no se usa se debilita. La mente que nunca enfrenta resistencia pierde firmeza. Antes de 2026 necesitas eliminar esta reacción automática de rechazo. No la incomodidad en sí, sino la resistencia mental a ella. Esa resistencia es lo que multiplica el dolor. Séneca decía que el hombre que se ha entrenado para soportar lo difícil vive con mayor tranquilidad, porque ya no teme tanto a lo que pueda venir. Ha desarrollado confianza en su capacidad de resistir. Piensa en cuántas veces has sufrido más por anticipar una incomodidad que por la incomodidad misma. Conversaciones que imaginabas terribles y resultaron manejables. Esfuerzos que parecían imposibles y luego se volvieron rutina. La mente exagera lo que evita. Aceptar la incomodidad también te devuelve el control. Cuando dejas de huir, recuperas tu poder de elección. Ya no reaccionas desde el impulso, sino desde la intención. El estoico se pregunta, no si algo es cómodo, sino si es correcto. Esa pregunta sencilla cambia la forma en que enfrentas el día. Muchas decisiones importantes no se sienten bien al principio, pero traen paz a largo plazo. Eliminar la resistencia a la incomodidad te permite vivir con más honestidad. Te vuelves capaz de sostener silencios, de atravesar momentos incómodos sin escapar, de tolerar emociones difíciles sin anestesiarlas. Esto no te vuelve insensible, te vuelve estable. Antes de 2026, observa dónde estás evitando lo necesario solo porque es incómodo. Tal vez sea una conversación pendiente, una disciplina que sabes que te haría bien, o un límite que no te atreves a poner. Cada vez que eliges enfrentar en lugar de huir, fortaleces tu carácter. Cada vez que aceptas la incomodidad sin dramatizarla, reduces su poder sobre ti. Marco Aurelio escribía que la mente se vuelve invencible cuando deja de quejarse de lo que no puede evitar y se enfoca en responder con virtud. La incomodidad deja de ser una amenaza y se convierte en parte del camino. Vivir bien no significa vivir cómodo todo el tiempo. Significa vivir con coherencia, incluso cuando no es fácil. Permanece un momento con esta idea. La próxima vez que sientas incomodidad, no la tomes como una señal de retroceso, sino como una invitación a crecer. Lección 6. Elimina la necesidad de tener siempre la razón. Hay una carga silenciosa que muchas personas llevan sin darse cuenta, y es la necesidad constante de demostrar que están en lo correcto. Defender opiniones, ganar discusiones, corregir a otros, imponer puntos de vista. A simple vista parece fortaleza intelectual, pero para los estoicos era una fuente profunda de agitación interior. Cuando necesitas tener siempre la razón, tu queda atada a la validación intelectual. Cada conversación se convierte en un campo de batalla. Cada desacuerdo se vive como una amenaza. No escuchas para comprender, escuchas para responder. Los estoicos valoraban la razón, pero despreciaban el ego disfrazado de lógica. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que debía amar la verdad más que su propia opinión, porque aferrarse a tener razón es, en el fondo, aferrarse a la identidad. Piensa en cuántas discusiones no cambiaron nada, pero te dejaron agotado. Horas defendiendo un punto que, incluso si era correcto, no te aportó serenidad. El estoicismo pregunta algo diferente. ¿Esto me acerca a la paz o solo alimenta mi orgullo? La necesidad de tener razón nace del miedo a parecer débil, ignorante o equivocado. Pero los estoicos entendían que reconocer un error no es una derrota, sino una forma de crecimiento. Solo quien es flexible mentalmente puede aprender. Epicteto enseñaba que si alguien te muestra que estás equivocado, debes agradecerle, porque te ha acercado a la verdad. Defender un error solo para proteger el ego es elegir la apariencia sobre la sabiduría.
Cuando necesitas imponer tu punto de vista, pierdes la capacidad de escuchar de verdad. Interrumpes, corriges, te adelantas. Y poco a poco, las conversaciones dejan de ser encuentros y se convierten en competencias. Observa cómo te sientes cuando alguien no está de acuerdo contigo. ¿Te tensas? ¿Te aceleras? ¿Sientes el impulso inmediato de demostrar que sabes más? Esa reacción no es racional, es emocional. Los estoicos entrenaban su mente para aceptar que no siempre sabían todo, que podían estar equivocados, que el mundo no necesitaba su constante corrección. Esa humildad intelectual era una forma de libertad. Antes de 2026, necesitas eliminar esta necesidad de ganar cada debate. No para volverte pasivo, sino para volverte sabio. Elegir cuándo hablar y cuándo guardar silencio es una forma elevada de autocontrol. Séneca decía que es mejor callar y parecer ignorante que hablar y disipar toda duda. No porque el silencio sea superior al conocimiento, sino porque muchas veces la discusión no vale el precio emocional que exige. Piensa en cuántas relaciones se han tensado por discusiones innecesarias. ¿Cuántas conversaciones podrían haber sido más humanas si no hubieras sentido la necesidad de corregir cada detalle? Tener razón no siempre trae paz. A veces trae distancia. El estoico se pregunta, ¿vale la pena esta discusión? ¿Aporta claridad o solo alimenta mi ego? ¿Estoy buscando verdad o victoria? Eliminar la necesidad de tener razón te devuelve algo valioso. La capacidad de escuchar con apertura, de aprender incluso de quien piensa distinto, de aceptar que el mundo es más amplio que tus propias ideas. Esto no significa renunciar a tus valores, significa dejar de defenderlos con agresividad. La verdadera convicción no necesita imponerse, se sostiene por sí sola. Cuando sueltas esta necesidad, las conversaciones se vuelven más ligeras, las relaciones más sinceras, tu mente más tranquila. Ya no reaccionas ante cada desacuerdo, ya no sientes que cada opinión distinta te amenaza. Te vuelves más estable internamente. Antes de 2026, practica algo sencillo. En la próxima conversación, escucha sin preparar respuesta. Permite que el otro termine. Observa si realmente es necesario intervenir. Muchas veces descubrirás que el silencio es suficiente. Marco Aurelio escribía que la mente tranquila no se altera por palabras ajenas. No necesita defenderse constantemente porque su valor no depende de la aprobación intelectual. Eliminar la necesidad de tener siempre la razón no te hace menos inteligente, te hace más libre. Permanece con esta idea unos instantes. Observa cuánta energía se libera cuando no necesitas demostrar nada. Lección 7. Elimina el apego a la identidad que ya no eres. Hay una carga silenciosa que muchas personas arrastran durante años sin darse cuenta. No es un objeto, ni una persona, ni una circunstancia externa. Es una idea. La idea de quién crees que eres y de quién crees que debes seguir siendo, incluso cuando esa identidad ya no te representa. Los estoicos entendían que aferrarse a una identidad rígida es una forma sutil de sufrimiento. Porque la vida cambia, tú cambias, y cuando intentas permanecer igual solo para no perder una imagen pasada, entras en conflicto contigo mismo. Piensa en cuántas veces te has dicho frases como estas: yo siempre he sido así. No puedo cambiar ahora. La gente espera esto de mí. Detrás de esas palabras no hay verdad, hay miedo. Miedo a soltar una versión antigua de ti. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que todo fluye, que todo se transforma, que incluso él, emperador de Roma, era solo un momento dentro de un proceso mayor. Aferrarse a una identidad fija era, para él,
negar la naturaleza misma de la existencia. La identidad puede convertirse en una jaula cuando deja de servirte. Tal vez fuiste fuerte cuando necesitabas protegerte, pero ahora esa dureza te aísla. Tal vez fuiste complaciente para sobrevivir, pero ahora esa actitud te apaga. Tal vez fuiste ambicioso en una etapa, pero hoy tu alma pide calma. El problema no es haber sido algo. El problema es insistir en seguir siéndolo cuando ya no encaja. Los estoicos no se definían por etiquetas. No decían «yo soy así» como algo definitivo. Se definían por principios, por valores que podían expresarse de formas distintas según el momento de la vida. Epicteto enseñaba que no eres tu rol, ni tu pasado, ni la historia que te cuentas. Eres la forma en que eliges responder ahora, y esa respuesta puede cambiar. Cuando te aferras a una identidad antigua, rechazas oportunidades de crecimiento, te niegas a aprender cosas nuevas porque eso no va contigo, evitas cambios necesarios porque así siempre ha sido. Y poco a poco, tu vida se vuelve más pequeña. Observa cuánta energía gastas sosteniendo una imagen. Mantener una identidad rígida requiere esfuerzo constante. Defenderla, justificarla, protegerla. El estoico prefiere la flexibilidad interior. Antes de 2026, necesitas preguntarte con honestidad: ¿quién estoy tratando de seguir siendo por costumbre y no por convicción? ¿Qué versión de mí ya cumplió su función, pero sigue ocupando espacio? Soltar una identidad no significa perderte, significa permitirte evolucionar. La serpiente no se aferra a su piel vieja, la deja atrás porque sabe que ya no le sirve. Séneca advertía que muchos envejecen sin madurar porque se aferran a la idea de sí mismos que construyeron años atrás. Cambian las circunstancias, pero no su forma de verse. Eso genera fricción constante. El estoicismo propone algo liberador. No tienes que ser coherente con tu pasado, solo con tus valores presentes. Cambiar de opinión, de dirección o de forma de vivir no es traición, es adaptación consciente. Tal vez antes buscabas aprobación y ahora buscas paz. Tal vez antes querías demostrar y ahora quieres comprender. Tal vez antes luchabas por encajar y ahora deseas autenticidad. Todo eso es válido. El apego a la identidad también te ata a errores antiguos. Te castigas por decisiones pasadas porque eso dice algo de quién soy. Pero los estoicos enseñaban que el pasado ya no tiene poder sobre tu carácter actual si eliges aprender. Marco Aurelio escribía que cada día se te concede una nueva oportunidad de actuar con virtud, independientemente de lo que hayas sido antes. Esa idea libera. Eliminar el apego a la identidad que ya no eres te permite moverte con ligereza. Te vuelves más abierto, más honesto contigo mismo, menos defensivo. Ya no necesitas proteger una imagen, solo vivir con integridad. Esto también mejora tus relaciones. Cuando no estás atrapado en un rol fijo, puedes escuchar mejor, cambiar, pedir perdón, crecer. La rigidez crea distancia. La flexibilidad crea conexión. Antes de 2026, date permiso para cambiar, para redefinirte, para dejar atrás versiones de ti que nacieron en contextos que ya no existen. No eres el mismo que hace 5 años, y no necesitas serlo. El estoico no. Se aferra a etiquetas, se aferra a principios, justicia, templanza, sabiduría, coraje. Todo lo demás puede transformarse. Permanece un momento con esta idea. Observa qué identidad estás sosteniendo por miedo y no por verdad. Respira y permite que caiga lo que ya no te representa. Lección 8. Elimina la culpa y el remordimiento innecesarios.
Una de las cadenas más pesadas que arrastramos a diario no se ve ni se toca, pero se siente en cada decisión, en cada pensamiento, en cada noche sin descanso. Es la culpa y el remordimiento. Esa sensación persistente de que podrías haber hecho más, mejor o diferente, que algo que pasó fue tu responsabilidad absoluta y que de alguna manera aún puedes corregirlo. Los estoicos la llamaban un veneno silencioso que corroe la paz interior. Séneca escribía que arrepentirse de lo pasado es inútil, porque el pasado ya no se puede cambiar. Solo puedes influir en el presente y dejar que los errores sirvan como lecciones, no como cadenas que te inmovilizan. Sin embargo, la mayoría de las personas vive en un ciclo continuo de reproches internos, repitiendo mentalmente cada fallo y castigándose por decisiones que ya no tienen remedio. La culpa surge de expectativas irreales. Esperas de ti mismo perfección en un mundo que es inherentemente imperfecto. Esperas de los demás comprensión y gratitud cuando ni siquiera tú puedes garantizar tu propio comportamiento perfecto. Cada fallo se magnifica. Cada error se repite en tu mente y cada arrepentimiento te impide avanzar. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la vida no está diseñada para ser justa y que aferrarse a la culpa es elegir sufrir más de lo necesario. No se trata de ignorar errores, sino de observarlos con claridad y extraer la lección que puedan ofrecer. Cada experiencia es un maestro. Cada error es un cincel que moldea la fortaleza interior. El remordimiento se alimenta de la ilusión de control. Creemos que si hubiéramos actuado de otra manera, la vida habría sido diferente. Pero la realidad es que todo lo que ocurre es resultado de múltiples causas, muchas de ellas fuera de nuestro alcance. Lo que sí está en tus manos es cómo respondes hoy, cómo actúas a partir de lo que has aprendido y cómo permites que tu pasado te enseñe en lugar de paralizarte. La culpa también es un peso sobre tus relaciones. Cuando te reprochas constantemente, proyectas inseguridad y ansiedad hacia los demás. Te vuelves rígido, defensivo o excesivamente complaciente, intentando compensar errores imaginarios. El estoico entiende que aceptar tus responsabilidades reales es suficiente y que no necesitas cargar con lo que no es tu carga. Epicteto enseñaba que debemos diferenciar entre lo que depende de nosotros y lo que no. Si tu acción fue correcta, según tu razón y virtud, no hay culpa que valga. Si tu acción fue equivocada, entonces la responsabilidad está en aprender y mejorar, no en castigarte eternamente. Este cambio de perspectiva transforma la angustia en aprendizaje. Muchos de nosotros confundimos la culpa con la conciencia. Creemos que sentirnos mal constantemente nos hace responsables o moralmente superiores. Pero la conciencia clara no es castigo, es claridad. La culpa prolongada es tortura innecesaria. Antes de 2026, examina los errores que todavía cargas contigo. Pregúntate, ¿hay algo que pueda cambiar ahora de manera efectiva? Si la respuesta es no, entonces suelta. No es olvido ni indiferencia, es aceptación y crecimiento. Cuando dejas ir la culpa y el remordimiento innecesarios, tu mente se aligera. Las decisiones futuras se toman con mayor calma y claridad. Tus emociones dejan de girar en círculos repetitivos. Te vuelves capaz de mirar el pasado con gratitud por la lección, no con miedo o autorreproche. Los estoicos nos recuerdan que vivir atrapado en la culpa es elegir sufrir dos veces, una por lo que pasó y otra por no dejarlo ir. Cada vez que recuerdas un error con angustia, vuelves a experimentarlo, como si el tiempo pudiera retroceder. La sabiduría consiste en reconocerlo, aprender y avanzar. Marco Aurelio aconsejaba escribir diariamente tus pensamientos y reflexiones, no para castigarte, sino para aclarar la mente y ver con objetividad dónde hubo errores y dónde hubo justicia.
Ese ejercicio transforma el remordimiento en comprensión y la culpa en fortaleza interior. Al eliminar la culpa innecesaria, también recuperas la capacidad de perdonarte a ti mismo. No como un acto de indulgencia superficial, sino como un reconocimiento de tu humanidad y de tu deseo de mejorar. Cada ser humano falla. Cada ser humano tiene sombras. La diferencia está en no vivir en ellas. Respira profundamente y observa. ¿Qué culpa estás sosteniendo que ya no sirve para nada? ¿Qué remordimiento mantiene tu mente ocupada mientras la vida ocurre a tu alrededor? Aférrate a la lección, suelta el resto y siente cómo se aligera tu corazón. Antes de 2026, haz un compromiso contigo mismo. Dejar atrás la culpa que no sirve, asumir la responsabilidad que sí te corresponde y vivir con la claridad que solo la aceptación permite. Lección 9. Elimina la necesidad de controlar a los demás. Uno de los errores más comunes que cometemos sin darnos cuenta es intentar manejar a las personas a nuestro alrededor. Queremos que actúen de cierta manera, que piensen como nosotros, que respondan a nuestras expectativas. Creemos que así la vida será más segura, más predecible, más justa. Pero los estoicos nos enseñan que esta ilusión es una fuente constante de sufrimiento. Intentar controlar a los demás es como intentar detener el viento con las manos. Puedes esforzarte, luchar, planear, incluso manipular, pero el viento seguirá su curso. Cada persona tiene su propia mente, sus propias decisiones y su propio camino. Lo que sí puedes controlar es tu respuesta a sus acciones. Eso es todo. Marco Aurelio recordaba que no tiene sentido enojarse porque alguien actúe de manera irracional o injusta. Su acción pertenece a ellos, no a ti. Lo único que depende de ti es tu juicio y tu conducta. La ira, la frustración y la decepción surgen cuando confundimos lo que depende de nosotros con lo que depende de otros. Observa tu vida. ¿Cuántas veces te has sentido ansioso porque alguien no actuó como esperabas? ¿Cuántos conflictos surgieron porque creíste que podías guiar los pensamientos o emociones de otra persona? Cada vez que intentas controlar lo incontrolable, te desgastas emocionalmente y pierdes claridad. Epicteto enseñaba que debemos enfocarnos en nuestro propio carácter, no en la conducta ajena. No significa indiferencia, sino sabiduría. Puedes influir con ejemplo, consejo o presencia, pero no puedes obligar. La fuerza verdadera está en mantener la serenidad cuando otros actúan fuera de tu control. La necesidad de controlar también distorsiona las relaciones. Si siempre buscas dirigir a los demás, pierdes autenticidad y respeto. Las personas sienten tu presión y reaccionan a la defensiva. Lo que parece liderazgo a menudo es manipulación, y lo que parece preocupación puede volverse control. La libertad emocional nace cuando reconoces que cada persona vive su propia experiencia. Puedes acompañar, guiar con suavidad, compartir tu perspectiva, pero no posees sus decisiones. Cuando aceptas esto, tu energía se libera y tus vínculos se vuelven más genuinos. Antes de 2026, revisa tus relaciones y tu mente. Pregúntate, ¿dónde estoy tratando de dirigir a alguien que no necesita ser dirigido? ¿Dónde intento cambiar a otros en lugar de aceptar la realidad? ¿Qué tensiones provienen de esta ilusión de control? Soltar la necesidad de controlar no te hace pasivo ni indiferente. Te hace más sabio. Te permite actuar con claridad, establecer límites saludables y concentrarte en lo que realmente depende de ti, tu mente, tus palabras y tus acciones. Marco Aurelio aconsejaba enfocarse en la virtud, no en el resultado que dependa de otros.
Cada esfuerzo consciente cuenta, pero no necesitas cargar con el comportamiento de otros para sentir paz. Esa es la verdadera libertad, ocuparte de ti mismo sin esclavizarte por la conducta ajena. El estoicismo nos invita a observar cómo el control excesivo nos mantiene en tensión constante. Cada expectativa incumplida se convierte en frustración, o cada intento fallido en resentimiento. Pero si soltamos esa carga, descubrimos que nuestra paz no depende de los demás, sino de nuestra aceptación y sabiduría interior. Cada vez que sueltas la necesidad de controlar, tu vida se aligera. Las relaciones fluyen con mayor naturalidad. Tu juicio se vuelve más claro. Tu mente deja de estar atrapada en escenarios que nunca podrás cambiar. Antes de 2026, comprométete a soltar esta carga. Observa tus deseos de controlar y elige responder con paciencia y discernimiento en lugar de intentar dirigir. Acepta que cada persona tiene su propio camino y que tu tarea no es forzarla, sino vivir con integridad mientras caminas el tuyo. Permanece un momento con esta idea. Respira y siente cómo tu energía ya no se dispersa intentando cambiar a quienes te rodean. La libertad verdadera comienza cuando reconoces lo que depende de ti y dejas ir lo que no. Lección 10. Elimina el miedo al juicio ajeno. Desde muy temprano en la vida, aprendemos a preocuparnos por lo que otros piensan de nosotros. Lo llamamos cortesía, prudencia o reputación, pero cuando se convierte en un miedo constante, se transforma en una carga silenciosa que limita tus decisiones, tus palabras y hasta tu respiración. Los estoicos lo veían como una forma de esclavitud invisible. Marco Aurelio escribía que las opiniones de los demás no pueden dañarte si no se las permites. Cada juicio externo solo tiene poder sobre ti si lo aceptas como verdad absoluta. La mayoría de los temores respecto a la mirada ajena son imaginarios o exagerados. Preocupamos a la mente por escenarios que a menudo nunca ocurrirán. Piensa en cuántas veces dejaste de expresar una idea, de tomar una decisión o de actuar según tus valores por miedo a ser criticado. Cada uno de esos momentos es una pequeña pérdida de libertad. Cada vez que actúas solo para agradar, cedes terreno de tu propia autonomía. El estoicismo enseña que tu valor no depende de la aprobación externa. Epicteto decía que no es la acción de otros lo que perturba, sino tu interpretación de esa acción. La mente libre no permite que la opinión ajena dicte su paz. El miedo al juicio ajeno también genera ansiedad silenciosa y constante. Revisas mensajes, planeas palabras, ajustas actitudes y ocultas partes de ti mismo para encajar en un molde que ni siquiera pediste. Cada esfuerzo por agradar te aleja de tu verdad. Antes de 2026, necesitas eliminar este miedo. No se trata de volverte insensible a las críticas, sino de cambiar tu relación con ellas. La crítica puede ser útil si sirve para mejorar, pero nunca debe dictar tu valor ni limitar tus elecciones. Marco Aurelio recordaba que incluso los sabios y virtuosos eran criticados. El mundo juzga según sus propias limitaciones, no según tu valor. Aceptar esto libera la mente y permite actuar con coherencia y autenticidad. El miedo al juicio ajeno también distorsiona las relaciones. Cuando actúas solo para complacer, generas conexiones superficiales. Cuando actúas con autenticidad, atraes a quienes realmente se alinean con tus valores y tu forma de ser. Soltar este miedo requiere práctica. Observa cada vez que te detienes, por pensar en lo que otros podrían pensar. Pregúntate, ¿mi acción refleja mis principios o el deseo de aprobación?
Cada vez que eliges los principios sobre la opinión ajena, fortaleces tu libertad interior. Séneca enseñaba que quien teme el juicio ajeno siempre está encadenado. Quien lo supera vive con dignidad y calma. La mirada externa solo sirve de guía, nunca de grillete. Eliminar este miedo también te permite vivir con más ligereza. Puedes hablar, actuar y decidir sin ansiedad constante. Puedes disfrutar de tu tiempo, de tus relaciones y de tus logros sin la sombra de la aprobación ajena. Antes de 2026, comprométete a reducir el poder que las opiniones externas tienen sobre ti. Practica actuar según tus valores primero y observa cómo tu mente y tu corazón se liberan. Permanece un momento con esta idea. Siente cómo tu libertad interior no depende de la mirada de nadie. La opinión de otros no puede tocar tu paz si tú no lo permites. Lección 11. Elimina la necesidad de complacer a todos. A menudo confundimos la amabilidad con la complacencia. Queremos que todos nos acepten, nos quieran o nos aprueben, y creemos que esto es señal de buena educación o afecto. Pero los estoicos nos enseñan que intentar complacer a todos es una carga silenciosa que drena nuestra energía, nuestra autenticidad y nuestra paz interior. Marco Aurelio escribía que no puedes controlar lo que otros piensan ni lo que otros sienten. No importa cuánto te esfuerces, siempre habrá personas que no estén de acuerdo, que no comprendan tus acciones o que juzguen tus decisiones. Querer que todos estén contentos es una expectativa imposible y fuente segura de frustración. Cuando intentas complacer a todos, empiezas a traicionar tu propio criterio. Actúas según deseos externos y no según tu juicio. Tomas decisiones para evitar conflictos, para ganar aprobación, para evitar críticas. Cada acto de complacencia prolonga la pérdida de tu libertad interior. Epicteto enseñaba que la virtud no consiste en agradar, sino en actuar correctamente. El juicio ajeno es ajeno, no depende de ti. Tu responsabilidad es vivir de acuerdo con tus principios, no con las expectativas de los demás. Piensa en cuántas veces te has sobrecargado de obligaciones por miedo a decepcionar. ¿Cuántas veces has dicho sí cuando querías decir no? Cada uno de esos momentos es una pequeña pérdida de ti mismo. Cada concesión innecesaria deja una cicatriz invisible en tu autoestima. El deseo de complacer también genera ansiedad silenciosa. Siempre estás evaluando reacciones, midiendo palabras, ajustando actitudes. No hay descanso, no hay autenticidad. La vida se convierte en una serie de performances destinadas a evitar conflictos y tu paz desaparece. Antes de 2026, necesitas soltar esta necesidad. No significa volverte indiferente o descortés. Significa actuar desde tus valores y no desde el miedo a la desaprobación. Significa priorizar tu integridad sobre la aceptación superficial. Marco Aurelio aconsejaba reflexionar sobre cada acción. ¿Estoy haciendo esto porque es correcto o porque quiero que otros lo aprueben? Esa pregunta simple cambia la forma en que abordamos la vida. Nos permite diferenciar entre obligación y compromiso genuino. La necesidad de complacer también limita el crecimiento personal. Cuando siempre buscas aprobación, evitas riesgos, evitas decir la verdad, evitas defender tu espacio y tus ideas. La complacencia constante reduce tu capacidad de ser auténtico y de actuar con valentía. Séneca enseñaba que un hombre libre no permite que su juicio dependa del aplauso ajeno. La verdadera libertad está en actuar con coherencia, aunque eso signifique incomodar o desagradar a otros. La paz interior no se negocia por aprobación externa. Al soltar la necesidad de complacer, recuperas tu energía. Tus decisiones se vuelven más claras,
tus relaciones más genuinas, tu mente más serena. Empiezas a actuar por convicción, no por miedo. Antes de 2026, identifica los ámbitos donde buscas complacer innecesariamente. Observa tus motivaciones y actúa desde tu centro, no desde la expectativa ajena. Cada pequeño acto de autenticidad fortalece tu carácter y tu libertad. Permanece un momento con esta idea. Respira y siente cómo tu mente se libera de la presión de satisfacer a todos. La paz interior no depende de la aprobación de los demás. Lección. No se elimina la necesidad de controlar el futuro desde que somos niños. Nos enseñan a planificar, a prever, a anticipar. Y aunque la planificación tiene valor, cuando se convierte en una obsesión por controlar el futuro, se transforma en una fuente constante de ansiedad. Los estoicos lo veían como una de las ilusiones más peligrosas de la mente, creer que puedes dominar lo que aún no ha ocurrido. Marco Aurelio reflexionaba sobre esto diariamente. Recordaba que la vida es un río que fluye y que cada intento de detener su curso solo genera tensión y sufrimiento. La realidad siempre tiene sorpresas y aferrarse a un plan rígido nos deja vulnerables y frustrados. El miedo al futuro se manifiesta de muchas formas. Preocupaciones nocturnas que roban el sueño, escenarios imaginarios donde todo sale mal, estrés anticipatorio sobre decisiones que aún no se toman. Cada pensamiento es una fuga de energía hacia lo que aún no existe. Epicteto enseñaba que no debemos preocuparnos por lo que no depende de nosotros. Solo podemos actuar en el presente, con virtud y discernimiento. Todo lo demás está fuera de nuestro alcance. Esta distinción, aunque simple, transforma la vida, reduce la ansiedad y fortalece la resiliencia. Piensa en cuántas veces el miedo al futuro te ha paralizado. ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar por temor a resultados inciertos? ¿Cuántas veces sufriste por algo que al final nunca ocurrió? Ese sufrimiento es completamente opcional. Depende de tu mente y de tu apego al control. El estoicismo no propone la pasividad. Planificar con sabiduría es prudente, pero obsesionarse con controlar, el resultado es inútil. Haz tu esfuerzo, actúa con intención y luego suelta el resultado. Esa es la libertad verdadera. Dar lo mejor sin exigir que la vida cumpla tus expectativas. Marco Aurelio escribía que cada día trae su propio afán y que preocuparse por mañana es desperdiciar el presente. La atención debe estar en lo que puedes hacer hoy, no en escenarios hipotéticos. Solo el presente es real y solo aquí puedes ejercer tu virtud. Antes de 2026, observa tu relación con el futuro. ¿Cuánto de tu energía se consume en anticipar lo que aún no ocurre? ¿Cuánto controlas mentalmente a otros, circunstancias o resultados que no dependen de ti? Aprender a soltar esta ilusión es recuperar tiempo, calma y claridad. La necesidad de controlar el futuro también genera resistencia. Cuando las cosas no suceden como imaginaste, aparece la frustración. Cuando sueltas la expectativa, cada resultado, incluso el inesperado, se vuelve manejable. Te vuelves flexible, capaz de adaptarte y aprender. Séneca aconsejaba aceptar que el mundo es incierto y que la seguridad absoluta no existe. La sabiduría consiste en prepararse para lo mejor, aceptar lo peor y actuar con integridad en cada paso intermedio. Este equilibrio reduce la ansiedad y permite vivir con serenidad. El miedo al futuro es una carga que nos roba libertad. Cada plan rígido, cada expectativa no cumplida, cada ¿qué pasará si? Es una cadena que nos mantiene tensos. El estoico elige la acción presente con claridad y deja que el tiempo siga su curso.
Antes de 2026, comprométete a soltar la necesidad de controlar el futuro. Haz tu parte hoy. Aprende lo que puedas, pero permite que la vida se desarrolle sin aferrarte a un resultado específico. Esa es la verdadera paz. Actuar con intención y aceptar con serenidad. Permanece unos momentos con esta idea. Respira profundamente y observa cómo se aligera la mente cuando dejas de cargar con lo que aún no ha llegado. Tu presente es tu poder. El futuro, tu aprendizaje. Lección. 3. Elimina la necesidad de controlar tus emociones externas. Muchas personas creen que deben mantener sus emociones bajo control rígido todo el tiempo, o que no deben sentir enojo, tristeza o frustración. Otros piensan que ciertas emociones externas, provocadas por los demás, no deberían afectarlos nunca. Pero los estoicos nos enseñan que intentar controlar lo que naturalmente surge en nuestro interior o culpar a otros por nuestras emociones es una carga innecesaria que roba paz y claridad. Marco Aurelio reflexionaba sobre esto. La emoción es una reacción, no un juicio. No podemos evitar que surjan sentimientos ante ciertos estímulos, pero sí podemos decidir cómo interpretarlos y cómo responder a ellos. La mente libre no reprime, pero tampoco se esclaviza. Cuando intentas suprimir emociones o culpar a los demás por cómo te sientes, creas tensión interna. La tristeza reprimida, la ira contenida y la ansiedad proyectada se acumulan como agua estancada en un río bloqueado. Eventualmente, esa presión explota o te consume lentamente. Epicteto enseñaba que no son las cosas en sí las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Si alguien te insulta, la ofensa solo existe si tú la aceptas. Si pierdes algo valioso, el dolor surge porque juzgas la pérdida como catastrófica. El control verdadero no está en evitar la emoción, sino en elegir tu actitud hacia ella. El problema surge cuando creemos que ciertas emociones son malas y deben ser eliminadas, o que otras personas tienen el poder de hacernos sentir de determinada manera. Esta ilusión de control externo nos hace vulnerables y dependientes de factores que nunca podremos dominar por completo. Antes de 2026, necesitas practicar observar tus emociones sin apego ni juicio. Cuando sientas enojo, ansiedad o miedo, no luches contra ellos. No permitas que definan tu comportamiento de manera automática. Simplemente observa, entiende la causa y decide cómo actuar con virtud y claridad. Marco Aurelio recomendaba escribir y reflexionar sobre cada emoción, preguntándose, ¿esta reacción sirve a la razón y la virtud o solo alimenta la perturbación? Con este ejercicio, la emoción se transforma en información y guía, no en tirana. Eliminar la necesidad de controlar tus emociones externas no significa ser insensible, significa recuperar tu libertad interior, significa dejar de entregar tu paz a los actos, palabras o juicios de otros. Significa entender que tu serenidad depende de tu mente, no de lo que ocurre afuera. La mente estoica ve la emoción como una señal, no como una sentencia. La tristeza indica un valor que aprecias. La ira señala un límite violado. El miedo muestra lo que consideras importante. Reconocer la emoción sin dejar que te controle es poder. Antes de 2026, observa cuántas veces tus días se ven afectados por lo que otros dicen o hacen. Cuántas veces tu ánimo se altera por algo que realmente no depende de ti. Practica soltar esa ilusión de control y reemplázala con presencia y elección consciente. La libertad emocional se construye aceptando lo que surge y eligiendo la acción basada en principios. Cada emoción liberada sin culpa o resistencia fortalece tu mente y tu corazón.
Permanece un momento con esta idea. Respira y siente cómo tu interior se aligera cuando dejas de luchar contra lo que no puedes controlar y asumes responsabilidad solo por tu propia mente. Lección 14. Elimina la necesidad de poseer y aferrarte a cosas materiales desde muy jóvenes. La sociedad nos enseña que la felicidad depende de lo que tenemos: la casa, el coche, la ropa, el estatus. Pero los estoicos nos recuerdan que el apego a lo material es una fuente constante de ansiedad y temor. Cuando colocamos nuestro bienestar en objetos externos, dejamos nuestra paz a merced de fuerzas que nunca podremos controlar completamente. Marco Aurelio reflexionaba sobre esto en sus meditaciones. Todo lo que posees puede desaparecer en un instante. Nada que esté fuera de tu control puede garantizar tu felicidad. La riqueza no asegura serenidad, ni el reconocimiento asegura libertad interior. Todo eso es transitorio. Lo único que verdaderamente importa es tu carácter, tu juicio y tu virtud. El apego material genera miedo y dependencia. Tememos perder lo que tenemos, lo que otros poseen más que nosotros y lo que creemos que nos define. Cada pérdida, real o imaginada, se convierte en una fuente de sufrimiento. Incluso cuando ganamos algo, la mente se condiciona a depender de eso para sentirse satisfecha, creando un ciclo interminable. Epicteto enseñaba que debemos desear y usar los bienes, pero no aferrarnos a ellos. Disfrutar de lo que tenemos sin depender de ello. Vivir sin miedo a perderlo y entender que la verdadera riqueza reside en nuestra mente y nuestra virtud. Todo lo demás es solo un accesorio que puede ir y venir sin perturbar nuestro centro. Observar nuestra relación con lo material también nos ayuda a entender cómo distraemos nuestra energía de lo que realmente importa. Muchos trabajan largas horas, sacrifican relaciones y salud o se comparan con otros, solo para acumular cosas que en última instancia no definen su valor. Antes de 2026 es crucial que examines tu apego. Pregúntate: ¿estoy usando estas cosas como herramientas o como muletas? ¿Mi felicidad depende de su presencia o puedo sentir satisfacción sin ellas? Este simple cuestionamiento abre la puerta a la libertad interior. Marco Aurelio aconsejaba: imaginar que todo lo que posees podría desaparecer de la noche a la mañana y reflexionar sobre cómo reaccionarías. Esta práctica no busca generar temor, sino cultivar desapego, gratitud y claridad sobre lo que verdaderamente importa. Cuando eliminas el apego material, descubres una ligereza interior que antes no percibías. Tu mente deja de estar esclavizada por la acumulación y el miedo a perder, y se enfoca en lo que realmente puede crecer: tu sabiduría, tu virtud, tu paz. La libertad de no depender de lo material también fortalece tus relaciones. Cuando no buscas validación a través de posesiones o estatus, tus vínculos se vuelven más genuinos, basados en respeto y afinidad, no en superficialidades. Epicteto enseñaba que nada externo puede hacerte más bueno o más sabio. Solo tus elecciones y tu virtud tienen ese poder. Por eso, aferrarse a lo material es desperdiciar energía que podría invertirse en cultivar tu carácter y tu serenidad. Antes de 2026, practica la observación consciente de tu apego. Cada vez que sientas ansiedad por perder algo, reconoce que es una ilusión de control. Siente gratitud por lo que tienes, pero no dejes que tu paz dependa de ello. Permanece un momento con esta idea. Respira y siente cómo el peso de lo innecesario se disuelve. La verdadera riqueza está en tu mente y en tu capacidad de vivir con virtud, no en objetos que pueden desaparecer sin previo aviso. Lección
15. Elimina el miedo a la muerte y al final, de las cosas, la carga más profunda, silenciosa y universal que muchos arrastran es el miedo a la muerte. No solo al final físico, sino a la desaparición de lo que amamos, a los cambios inevitables, al cierre de capítulos, al final de la juventud, al adiós de personas queridas. Este miedo, cuando se mantiene latente, condiciona todas nuestras decisiones, limita nuestra libertad y nubla nuestra paz interior. Marco Aurelio meditaba sobre la muerte constantemente, no para deprimirse, sino para recordar que todo lo que existe es transitorio. Acepta lo que el destino te trae, escribía, porque el tiempo que cada cosa vive y la forma en que termina está más allá de tu control. Comprender y aceptar la finitud es liberar tu mente de la ansiedad innecesaria. El miedo a la muerte surge de la ilusión de que necesitamos tiempo infinito para estar completos, para aprender, para amar o para alcanzar seguridad. Pero la vida es finita y su valor está precisamente en su fugacidad. Cuando entendemos que cada momento es único, cada instante cobra profundidad y significado. Epicteto enseñaba que debemos vivir con la muerte en mente, no para obsesionarnos, sino para priorizar lo que importa y soltar lo que no. Cada pérdida, cada cambio inevitable, cada final, es parte del flujo natural de la existencia. Resistirse a ello es resistirse a la vida misma. El temor al final también nos ata a apegos innecesarios, posesiones, personas, expectativas, planes. Queremos aferrarnos a todo, porque no soportamos la idea de que pueda desaparecer. Pero cada intento de retener lo que es efímero solo genera sufrimiento. La sabiduría consiste en amar y valorar sin apego, en disfrutar sin miedo, en actuar con virtud, incluso sabiendo que todo es transitorio. Antes de 2026, observa dónde tu miedo a la muerte o al cambio limita tu vida. ¿Evitas riesgos? ¿Pospones decisiones importantes? ¿Te apegas a personas o cosas que ya no te permiten crecer? Reconocer este miedo es el primer paso para liberarte. Marco Aurelio aconsejaba reflexionar. La muerte no nos roba la vida, nos la da en cada instante que respiramos. Esta perspectiva cambia todo. Cada día deja de ser un peso y se convierte en una oportunidad para vivir con presencia, con conciencia y con amor. Aceptar la finitud no significa indiferencia, significa apreciar con mayor intensidad, actuar con mayor claridad y soltar con mayor serenidad. La muerte es una maestra que nos enseña a priorizar lo verdadero y dejar ir lo superfluo. Cuando sueltas el miedo a la muerte, todas las demás cargas pierden peso. La ansiedad disminuye, el apego se suaviza, la necesidad de controlar se disuelve. Comprendes que vivir plenamente no es acumular, planificar o controlar, sino experimentar, aprender, amar y actuar con virtud. Séneca enseñaba que quien teme la muerte, teme la vida misma. Aferrarse al tiempo es desperdiciarlo, aceptarlo es transformarlo en sabiduría y libertad. La vida cobra sentido cuando se vive con conciencia de su límite. Antes de 2026, comprométete a mirar la muerte de frente, no con terror, sino con aceptación. Deja que te recuerde que cada momento cuenta, que cada relación importa, que cada acción define tu carácter. Permanece un momento en silencio. Respira y siente cómo la mente se libera del miedo más profundo. Entiende que la muerte no es enemiga, sino compañera que nos enseña a vivir con propósito, con calma y con valor. Al soltar este miedo, concluyes el camino de estas 15 lecciones estoicas. Cada carga liberada, cada apego eliminado, cada temor enfrentado, te acerca a una vida más clara, más serena y más plena. Ahora, antes de 2026, eres capaz de caminar ligero, consciente y libre,
con la fortaleza interior que solo el estoicismo puede ofrecer.